Bueno, queridos hermanos, como ustedes acaban de ver en el video que pasamos al principio, vamos a seguir adelante con nuestra serie titulada Verdades Reformadoras. Verdades que fueron levantadas por medio del movimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y voy a volver a hacer la misma pregunta que hice la semana pasada, hoy día, porque me parece sumamente relevante recordarla cada domingo que estemos nosotros en esta serie. ¿Qué tiene que ver con mi vida espiritual en pleno siglo XXI, en otro continente, en otro contexto, las bases de una reforma religiosa que ocurrió en el siglo XVI, en el continente europeo, en condiciones completamente diferentes a las nuestras? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, esta serie, hermano, ha sido pensada para denunciar la superficialidad de la fe que asola nuestra nación y nuestras iglesias evangélicas. Porque en eso no existe gran diferencia con respecto a lo que sucedía en el siglo XVI. Si había una característica visible de la iglesia en el siglo XVI era su superficialidad espiritual, una espiritualidad principalmente mística, llena de ripios. Y hoy día, ¿qué vemos nosotros en pleno siglo XXI, continente americano, en una sociedad occidentalizada como la nuestra? Vemos el mismo problema, superficialidad espiritual, espiritualidades asociadas al misticismo. Y eso entonces hoy día nos hace repensar el hecho de que aquellas mismas verdades que transformaron la historia de miles de personas, esas mismas verdades pueden cambiar también nuestra vida hoy día. Entonces por eso las volvemos a predicar. Porque es necesario que si usted ya las oyó, las vuelva a oír. Y no le quepa duda alguna que hay muchas personas que nos están siguiendo, que están escuchando estas verdades por primera vez. Así que cada año vale la pena volver a predicarlas. ¿Cuáles son estas verdades? Dijimos que eran 5. Partimos la semana pasada con sola fe. Hoy día vamos a seguir con solo gracia. La próxima semana con solo escritura. Después solo Cristo, para terminar finalmente con solo a Dios la gloria. Estos 5 pilares, del cual ya vimos el primero la semana pasada. Hoy día nos vamos a adentrar en este segundo pilar, que es la sola gracia, solamente la gracia. Ahora, este tema de la gracia, que lo vamos a explicar más en detalle, ha sido un tema polémico a lo largo de toda la historia. Bien, quiero dejarlo muy en claro, porque una de las razones por las cuales este asunto genera debate es porque provoca diferentes sentimientos en las personas. Fíjense en esto. La gracia de Dios como concepto genera divergencia en los sentimientos de las personas. ¿Por qué? Porque existen personas que al oír acerca de la gracia, ellas se sienten tan indignas y tan convencidas de su incapacidad por hacer algo bueno que agrade al Señor, que reciben el mensaje de la gracia como algo que les trae paz, consuelo y alegría. Porque por definición la gracia es que Dios te entrega algo sin que tú te lo merezcas. Dios te da algo como un regalo sin que tú tengas que acumular méritos para poder obtenerlo. Entonces, para aquellas personas que nos sentimos realmente indignas, que conocemos la profundidad de nuestra naturaleza pecaminosa, el concepto de la gracia es un concepto liberador, que nos trae paz, que trae alegría a nuestros corazones, que trae consuelo a nuestros corazones. Pero sin embargo, hoy día, en el escenario evangélico actual de nuestro país incluso, y del mundo entero, siguen existiendo personas que reaccionan a la gracia de manera diferente. ¿De qué manera usted podría decir? Bueno, muchas personas que responden al concepto de la gracia con indignación. Con indignación. ¿Por qué? Porque tienen una fe principalmente sustentada en lo religioso. ¿Ya? Son aquellos que a lo largo de toda su vida han confiado en su desempeño y en las cosas que pueden hacer por Dios. Personas que han depositado su confianza no en los méritos y en la obra de Cristo Jesús, sino que han depositado su confianza en lo que ellos han podido hacer y en las obras que han podido acumular para que Dios los ame y para que Dios los acepte.
Personas que no se pierden ninguna actividad en la iglesia, que se esfuerzan por demostrar tener una moral superior al de la media de las personas, que diezman, que oran, que leen la Biblia, que hacen obras de caridad, que donan plata para no sé qué, y que siempre están preocupadas de hacer cosas, no como una manifestación de amor por Dios, como lo vimos la semana pasada, sino como una manera de acumular méritos y decir, bueno, yo soy todo esto, pues. Miren, miren todas las cosas que acumulé, ¿qué es lo que yo merezco? Ya le dije la semana pasada, si usted va delante del Señor con todas sus obras y le dice al Señor, deme lo que yo merezco, un rayo caería sobre su cabeza, porque eso es lo que usted merece. Entonces, por eso este mensaje de la gracia para personas que toda su vida han querido llenar sus manos con obras que presentar delante de Dios para sentirse amadas por Dios, les genera indignación. Es normal que sea así. Bueno, fíjense que esta discusión, que genera también sentimientos muy divergentes, lleva muchos siglos. Lleva muchos siglos. Ya, mire, en el siglo IV había una gran discusión entre dos hombres con respecto al tema de la gracia. Esta discusión era entre Pelagio y Agustín. ¿Sí? Ahí estoy mostrándoles una foto que les tomaron ahí a Agustín y a Pelagio. No es una foto, hermano, es una representación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Pelagio creía que el pecado de Adán y Eva no había afectado a la naturaleza humana y que por lo tanto el ser humano esencialmente continuaba siendo alguien bueno. ¿Ya? ¿Y por qué expongo estas diferencias entre Pelagio y Agustín? ¿Por qué es importante exponer estas diferencias? Bueno, porque mucha de la espiritualidad cristiana contemporánea tiene que ver con sujetos como Pelagio. Un sujeto que, por ejemplo, creía que el ser humano tenía la capacidad de hacer lo bueno y por medio de sus actos de bondad agradar a Dios. Estamos hablando de alguien que vivió el siglo IV, que creía que el hombre era bueno y que podía, mediante sus actos, agradar a Dios. Vivimos en pleno siglo XXI y hemos leído la Biblia durante todos esos siglos y siguen existiendo personas que creen que por medio de sus actos de bondad pueden agradar a Dios, sin necesariamente tener la ayuda de la gracia, porque, y esto es una frase de Pelagio, ¿cierto? La gracia lo que hace en realidad no es que la gracia no exista para Pelagio, pero para él la gracia solamente facilitaba el camino hacia la justicia. Solamente lo facilitaba, pero no era algo esencial. Fíjese, para Pelagio, la obra de Cristo es simplemente un buen ejemplo que nos sirve para encaminarnos hacia nuestra propia justicia. Porque tú puedes, a partir de tus propios esfuerzos, convertirte en alguien bueno y que Dios mire con agrado. Bueno, Pelagio tenía un gran contrincante, que era Agustín. Y Agustín, por el contrario, rechazó por completo el pensamiento de Pelagio, diciendo que la gracia no es un complemento ni es una guía, sino que es fundamental para ser recibidos delante de Dios. Dios solo nos puede aceptar a través de su gracia. Nuestras vidas solo tienen valor si la gracia de Dios reposa sobre nosotros. Esto es muy revelador, hermanos, porque finalmente Agustín decía que la gracia de Dios es libre. La gracia de Dios es libre para obrar en nuestras vidas, porque ella no está relacionada a nuestros méritos. La gracia de Dios es indispensable para nuestra vida. La gracia de Dios, decía también Agustín, es irresistible. La gracia de Dios es infalible. Cuando esta gracia de Dios comienza a operar en nuestra vida, la buena obra que Él comenzó, dice la Biblia, el Señor la completará hasta el día de Jesucristo. Dios pone su gracia sobre ti de manera irresistible y también de manera infalible, porque Él sigue siendo un Dios soberano. Esta misma disputa entre Pelagio y Agustín en el siglo IV se volvió a repetir en el siglo XVI. Había un humanista muy reconocido hasta el día de hoy, Erasmo de Rotterdam, que vivió por ahí por la misma época de Lutero. Y él en 1524 publicó una obra que se tituló El Tratado sobre el Libre Albedrío. Y aquí hablar del libre albedrío es para tener
un set de preguntas que el miércoles podemos responder, si a usted le parece. Nos conectamos ahí y respondemos todas las preguntas que usted tenga acerca del libre albedrío. Pero quiero enfocarme en cómo Erasmo veía el tema de la gracia. Erasmo rescataba algunas ideas de Pelagio, defendiendo, ¿cierto?, lo que se denomina el sinergismo. ¿Ya? Póngame mucha atención porque estas palabras parecen técnicas, pero no son tan difíciles de entender. ¿Ya? Erasmo defendía lo que se llamaba el sinergismo. ¿Qué es lo que es el sinergismo? En pocas palabras, que tanto la gracia de Dios como los esfuerzos humanos colaboran para producir la salvación. Eso es sinergismo. Cuando hay sinergia, cuando dos cosas se juntan y de manera unida colaboran para producir algo. En este caso, la gracia de Dios más los esfuerzos humanos se juntan y producen en nosotros la salvación. Eso es lo que decía Erasmo. El Señor pone su gracia sobre nosotros, pero ella es insuficiente. Nosotros tenemos que ayudar a Dios con nuestras obras para que podamos ser salvos. Ese es principalmente uno de los grandes pensamientos que gobiernan a las iglesias evangélicas hoy día. Un pensamiento esencialmente humanista. Bueno, Dios, ¿cierto?, como no es capaz de resolver el problema del pecado, tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Eso decía Erasmo de Rotterdam. Lutero se opuso terminantemente a este concepto que Erasmo de Rotterdam rescató de Pelagio. No de manera total, de hecho por eso se dice que era una especie como de semi-pelagianismo, ¿ah? Porque Pelagio derechamente decía la gracia de Dios es innecesaria, es a lo mucho un complemento, ¿ah?, que nos guía. Bueno, Erasmo no fue tan violento en transgredir lo que la Biblia dice. Él dice, ok, no, es la gracia, pero también nuestras buenas obras. Entonces, una especie de semi-pelagianismo. Y Lutero se opuso terminantemente a eso. Y de hecho, él escribió un tratado para responderle a Erasmo de Rotterdam en el año 1525. Me parece que en diciembre de ese mes él publicó este tratado que se llama, o que de hecho usted lo puede encontrar en internet, se llama De Servo Arbitrio. En este tratado, Lutero rescata el pensamiento de, adivine quién, ¿sí?, el contrincante de Pelagio. Él rescata el pensamiento de Agustín, diciendo que nuestra voluntad no es libre y que porque ella está contaminada y corrompida por el pecado de Adán y Eva, somos incapaces por nuestros propios esfuerzos de agradar y conectarnos nuevamente con Dios. Por lo tanto, para Lutero, si la gracia de Dios no sale a nuestro encuentro y no cambia nuestra vida, no tenemos posibilidad alguna de salvación. Si no es Dios quien viene a nuestro encuentro, nosotros no podríamos encontrar a Dios. Lutero, contrario, ¿cierto?, a lo que defendía Erasmo, sostiene lo que se llama el monergismo. Monergismo. Solo la acción de Dios mediante su gracia trae salvación sobre las personas. Sinergismo es gracia más obras. Monergismo es solamente la gracia de Dios salva. Ahora, yo quiero invitarle a que usted pueda acompañarme no solamente en la lectura, sino que también en el estudio de un texto bíblico que ilustra de manera fantástica este concepto de la gracia. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Miren lo que dice este texto bíblico. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En este texto bíblico, hermanos, hay tres cosas que yo quiero destacar con respecto a la gracia de Dios. Pero antes de mencionar cuáles son estas tres cosas, déjenme definir tres conceptos. El primer concepto es lo que la Biblia llama justicia. ¿Qué es la justicia? Es recibir de Dios lo que merecemos. Eso es justicia, darle su merecido. ¿Sí? Es un concepto también muy usual para nosotros, darle su merecido. Justicia es recibir lo que se merece. Y si el hombre es pecador, ¿qué es lo que merece? Condenación. Por lo tanto, Dios no es malo cuando aplica justicia. En segundo lugar, la Biblia nos enseña otro concepto, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es no recibir de Dios lo que merecemos. Eso es misericordia. Cuando Dios no nos da aquello que sí merecemos. Y hay una tercera palabra, ¿cierto? Que es la que hemos estado hablando, que es la gracia. Y la gracia usted podría, o podríamos nosotros comprenderla como Dios dándonos lo que no merecemos. ¿Se fija un poco cómo funcionan estos tres conceptos? Justicia, Dios da lo que la gente se merece. Misericordia, Dios no da lo que la gente se merece. ¿Ah? Retiene su juicio. Gracia, Dios da. Dios da lo que no se merece. Eso es gracia. ¿Y sabe qué? En lo que nosotros acabamos de leer, lo primero que nosotros podemos descubrir en esta parábola es que los pecadores se pierden. Los pecadores se pierden y no encuentran el camino. Si usted analiza la parábola de la oveja perdida, ella está en un contexto de tres parábolas de cosas que se pierden. La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, o también conocido como el hijo pródigo. Son tres parábolas que están juntas, porque en este texto, en esta sección, lo que busca el evangelista Lucas, ¿cierto?, es ilustrar este concepto de los pecadores perdidos, porque los pecadores se pierden. Y fíjese que Jesús participaba de muchas cenas, que en la cultura de aquella época era una manera muy usual de entablar amistades, y la Biblia nos dice que en este texto habían tres tipos de pecadores con los cuales Jesús se relacionaba. Tal vez usted se pueda sentir identificado con alguno de ellos, porque todos los pecadores se pierden. Primero estaban los recaudadores de impuestos. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos en aquella época de Jesús? Eran extorsionistas. ¿Sí? No. Ellos extorsionaban a las personas. ¿Ah? Eran expertos, ¿cierto?, en extorsionar a las personas. Eran ladrones. Y por lo tanto, las personas del pueblo judío los odiaban y los despreciaban porque ellos amasaban grandes fortunas robándole a la gente. Un recaudador de impuestos era una persona contratada entre el pueblo judío para recaudar los impuestos que debían ser entregados al imperio romano. Pero por supuesto, cuando ellos recaudaban impuestos, un porcentaje iba para el imperio, pero otro porcentaje era guardado por ellos para su riqueza personal. Por lo tanto, las personas se oponían a los recaudadores de impuestos. Incluso a ellos no se les permitía testificar en algún tipo de proceso judicial, porque no se podía confiar en la palabra y el testimonio de un recaudador de impuestos. Cuando ellos iban a la sinagoga, no se les permitía ni siquiera entregar su diezmo. Ni siquiera entregar su diezmo. Y aquí yo pensaba, hay que ser bien malo para que ni en la iglesia reciban tu plata, reciban tu ofrenda. O sea, si ni la iglesia recibe tu ofrenda, porque
debe ser considerado una persona bien mala. Bueno, eso le pasaba, disculpe que lo diga de esa manera, pero eso le pasaba a los recaudadores de impuestos. Eran rechazados, ¿cierto? Eran rechazados, puestos a un lado. No eran los únicos pecadores con los que Jesús entraba en relación. Él cenaba con recaudadores de impuestos. También estaban los pecadores en general, ¿ya? Y aquí probablemente caemos en el saco todos nosotros. Pecadores comunes y corrientes. Aquí están los mentirosos, los ladrones, los avaros, los adúlteros. En general, los pecadores son personas que viven la vida amando más los placeres de este mundo que a Dios. Amando y buscando más los deleites de la carne que los frutos del Espíritu. Y por lo tanto, muchos de ellos viven ignorantes de Dios o indiferentes de Dios. Y Jesús sabe que son pecadores. Y a pesar de que Jesús sabe que las personas son pecadores, Él decide pasar tiempo con ellas. Si Jesús se hubiese propuesto nunca sentarse a la mesa con ningún pecador, no le quepa duda alguna que Él habría pasado su vida entera cenando solo. Pero al contrario, Jesús decide sentarse a la mesa con pecadores, comer con ellos. No solamente con recaudadores de impuestos, no solamente con pecadores comunes y corrientes, sino que también habían otros pecadores que no sabían que eran pecadores o que no creían que eran pecadores. Los pecadores religiosos. Aquellos que se autodenominaban, ¿cierto?, como doctores de la ley. Los escribas, los fariseos, eran aquellos que se relacionaban con Dios y debían ser considerados como personas más santas o más buenas. Hoy día vemos también muchas personas que confían en su propia apariencia espiritual y que de hecho menosprecian a otros por creerse mejores que los demás. Pero estos no son más que santurrones, son hipócritas. Son aquellos que se la pasan juzgando a los demás, viendo la paja en el ojo ajeno, y no son capaces de ver la viga que hay en el suyo propio. Son personas orgullosas. Pero fíjese, hasta ahora Jesús había comido varias veces con ellos. O sea, Jesús no solamente comió con los recaudadores de impuestos, no solamente comió con los pecadores, sino que también muchas veces compartió con fariseos. También muchas veces compartió con aquellos que lo juzgaban por las cosas que él enseñaba. Eh, ¿Por qué? Porque Jesús viene para salvar lo que se había perdido. Jesús viene a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos también estaban estos religiosos, que fueron de hecho aquellos que vociferaron para que Cristo fuera crucificado. Son estos tipos, los religiosos, los pecadores más peligrosos, porque no se reconocen a sí mismos como pecadores y están prontos siempre a juzgar a los demás, porque se creen mejores que todo el mundo. Y es de ese tipo también de manifestación de pecado, hermano, de la cual usted y yo tenemos que siempre prestar mucha atención para no caer en ese legalismo, en creerme superior moralmente a los demás porque hago un par de cosas más mejor que los demás. Los pecadores se pierden. Los pecadores se pierden. Todos estamos perdidos. Todos estamos extraviados. Todos nos apartamos del camino. Es por eso que Jesús les cuenta una historia. Les cuenta la historia de la oveja que se perdió. ¿Y sabe lo que esencialmente nos dice esta historia? Que cuando los pecadores se pierden, Jesús es aquel que sale a nuestro encuentro. Jesús es aquel que sale a nuestro encuentro. No es la oveja la que encontró el camino de vuelta a casa. No es la oveja la que ayudó para caminar el 50% del camino y Jesús el otro 50%. La oveja estaba perdida. Los pecadores estaban perdidos y fue Jesús quien fue al encuentro de ellos. El buen pastor dejó las 99 y fue al encuentro de la que se había perdido. Jesús es el pastor en esta parábola. Y nosotros somos las ovejas. Ahora, que la Biblia en este contexto nos llame a todos nosotros como ovejas, yo quiero decirle que en realidad no es un cumplido. Las ovejas son animales brutos. Las ovejas son
animales que se desorientan rápidamente. Las ovejas son animales ingenuos, son animales débiles, no tienen colmillos, no tienen garras, no rugen, no ladran. De hecho, lo único que hacen las ovejas es ba. Es lo único que hacen. Entonces, piensen esto. Somos nosotros considerados por Dios como ovejas que se pierden porque somos ingenuos, porque somos débiles, porque nos desorientamos, porque no tenemos herramientas para defendernos. Somos ovejas que se descarrían. Y como ovejas que se descarrían, tenemos la lamentable tendencia a meternos en problemas. ¿Y sabe lo que hace la oveja cuando se mete en un problema? No hace nada. Solamente dice, va. Eso es lo que hace una oveja cuando se mete en un problema. Solamente puede decir va para ver si alguien viene y le ayuda. La oveja nunca consigue encontrar el camino de vuelta a casa. Si una oveja se aparta del rebaño y se aparta del pastor, está en grave peligro. Y esto es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que quería destacar Agustín. Eso es lo que quería destacar Lutero en contra de lo que enseñaba Pelagio y en contra de lo que enseñaba Erasmo. Él quería destacar el hecho de que somos pecadores y que no podemos encontrar el camino de vuelta a casa por nuestros propios esfuerzos. No podemos encontrar el camino. Si nos apartamos, siempre estaremos perdidos en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos volvemos perezosos, insensatos, nos perdemos, nos metemos en líos, no sabemos cómo volver a casa, no sabemos dónde está nuestro pastor. Y es ahí donde resalta la figura de Cristo Jesús. Nuestro pastor viene a buscarnos cuando nosotros estamos perdidos. Nosotros nos apartamos de Dios. Pero Dios no se apartó de nosotros. Jesús es el buen pastor, nosotros las ovejas perdidas. Nosotros no encontramos a Jesús. Nosotros no hicimos nada para ir a encontrar y salir al encuentro de Jesús. Él hizo todo el esfuerzo. Él recorrió todo el camino. Él nos encontró a nosotros por su gracia. La historia dice que el pastor va y encuentra a la oveja. Es decir, el pastor es el que hace el esfuerzo. Él va, camina el camino, camina ese trecho hacia la oveja, buscándola. Y tan pronto como la encuentra, quiero que ponga mucha atención en esta imagen de la Biblia, porque es fantástica. Una vez que el pastor encuentra a la oveja, ¿dónde se la pone? Se la pone al hombro. La carga sobre su espalda. ¿Y sabe lo que hizo Jesús con nosotros? Él nos puso sobre sus hombros. Jesús sobre sus hombros cargó la cruz. Sobre sus hombros cargó nuestros pecados. Sobre sus hombros cargó nuestros yerros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos sentirnos libres de ello. Lo hizo, sobrellevando nuestro pecado sobre sus espaldas, haciendo todo el trabajo Él para reconciliarnos con Dios. Tú no hiciste nada para reconciliarte con Dios. Jesucristo caminó todo el camino. Jesucristo hizo el gran esfuerzo para reconciliarte con Dios. La salvación en Jesús, que nos lleva con nuestro pecado sobre su espalda. Él hizo todo. Él caminó el camino. Él hizo el esfuerzo. Hace todo el trabajo para reconciliarnos, para reconectarnos con Dios. Por lo tanto, ¿qué más claro queremos que la Biblia nos enseñe acerca de nuestra incapacidad de poder encontrar a Dios en el caminar y de realmente percibirnos como ovejas extraviadas? Y agradecer porque Jesús salió a nuestro encuentro y Él nos transformó y Él cambió nuestra mente y cambió nuestra vida para siempre. Porque junto con necesitar de un pastor, también necesitamos de un rebaño. Y lo que Jesucristo hizo fue ponernos sobre sus hombros,
cargarnos hacia formar parte de su familia y ponernos en su rebaño, que es la iglesia. ¿Para qué? Para que pudiésemos compartir la fe con otras personas que también se perdieron y que también fueron encontradas. Entonces, cuando las ovejas se encuentran en el rebaño, pueden decir, ah, ¿tú dónde te perdiste? No, yo me fui a la quebrada. ¿Y tú dónde te perdiste? No, yo andaba en el cerro. Y así es como muchos de nosotros llegamos a la iglesia y empezamos a dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Porque Él nos amó y por gracia nos salvó, sin que tú ni yo hubiésemos hecho absolutamente nada. Porque ese Señor nos da lo que merecemos. Recuerde, un rayo cae sobre su cabeza. Pero Jesús estuvo dispuesto a Él recibir ese castigo para darte vida. Y lo hizo por amor, lo hizo por gracia. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Estas son las buenas noticias del Evangelio. El pastor que es Jesucristo sigue estando ahí, dispuesto a levantarte. No tienes que volver, no tienes que tratar de regresar. No tienes que retornar por tu propia fuerza de voluntad. Sencillamente cambia tu parecer y el pastor va a estar ahí para recogerte, para ponerte sobre sus hombros. Jesús está dispuesto a perdonarte. Él te está dando esa oportunidad. Él te está ofreciendo esa salvación. Cambia tu mente. Cambia tu percepción de quién es Dios y lo que Cristo hizo en la cruz. Y entrega tu vida en sus manos. Porque Jesús está dispuesto a abrazarnos a todos aquellos que creemos que Él es nuestro Salvador y que por sus méritos hemos sido reconectados y reconciliados con Dios. Hermano, no importa realmente lo que hayas hecho. No importa cuán lejos crees tú que te has apartado. No importa cuán profundo tal vez sea el problema en el que te metiste. No importa, querido hermano, el tamaño del error que cometiste. La sangre de Cristo Jesús, el Cordero inmolado sobre la cruz, tiene el poder para cubrir multitud de pecados y puede ir a buscártelo en el camino más alejado que tú creas que estás. Hasta allí el Señor puede ir a recogerte. Porque su gracia es irresistible, porque su gracia es infalible. Pero eso también demanda de nosotros que respondamos. Que respondamos. Cuando hablamos de la fe, la semana pasada también hablamos sobre cómo respondemos a la fe. Y ahora quiero terminar este sermón diciéndote lo que hay que hacer para responder a la gracia. La fe y la gracia son cosas que recibimos gratuitamente, pero ellas demandan una respuesta nuestra. Y la gracia demanda verdadero arrepentimiento. La gracia demanda verdadero arrepentimiento. Cuando somos encontrados por Jesús y cargados sobre sus hombros, es en ese lugar donde somos invitados a arrepentirnos. Y yo no quiero que usted confunda arrepentimiento con remordimiento. No lo confunda. No es lo mismo que la conciencia se te remuerda y sientas tristeza, rabia porque te volviste a equivocar, pero que eso no genere ningún deseo en tu corazón de querer cambiar. Eso es remordimiento, es sentir lata por lo que pasó. Ya me da lata lo que pasó, pero no hacer nada por cambiarlo. Arrepentimiento es compromiso. Compromiso primero con confesar. Fíjese en eso. Arrepentimiento nos compromete primero con confesar. Confesar nuestros pecados. Analizar nuestra vida. Exponerla delante de los pies de nuestro Salvador Jesús y decir, todas estas cosas son cosas que yo ahora he descubierto que no he estado practicando correctamente. Es decirle al Señor, Señor, pequé, me descarrié, metí la pata, la embarré, perdóname. Esa es la oportunidad que te está dando el Señor hoy día.
Hoy día el Señor te está dando la oportunidad de que tú abras tu corazón y puedas dejar de vivir esa espiritualidad de apariencias, esa espiritualidad de caretas, que te saques esas máscaras y muestres realmente lo que eres. El Señor te conoce, que tú puedas exponer delante del Señor, esto es lo que yo soy. Y yo te agradezco porque a pesar de que soy todo esto, tú me amas y estás dispuesto a perdonarme. Perdóname. Sea como aquel publicano, aquel recaudador de impuestos que fue al templo a orar, que puso su rostro sobre el suelo, incapaz de mirar a los cielos, que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador, sé propicio a mí que soy un pecador. Hoy día el Señor te está dando esa oportunidad de que tú confieses tus pecados y el Señor te dice: yo tengo una gracia infalible que perdona todos los pecados. Confiésalos. No los ocultes más. Confiésalos. Y el Señor va a estar dispuesto, en su amor y en su gracia, a restaurarte. Eso también demanda contrición. A veces nos quedamos solamente con la confesión, pero la contrición también es necesaria. ¿Sabe por qué? Porque la contrición no solamente tiene que ver con cómo exponemos nuestros pecados, sino también en cómo nos sentimos delante de ellos. En sentir realmente lo correcto delante de nuestro pecado. De compungirnos y de realmente dolernos por no estar cumpliendo los mandamientos del Señor. Dolernos por estarle fallando a aquel que es nuestro Padre. Dolernos por estar fallándole a aquel que entregó su vida gratuitamente para que nosotros gratuitamente tuviésemos salvación. Contrición. Y por último, el cambio. Eso hace toda la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El arrepentimiento genera cambios. El arrepentimiento cambia su vida y cambia mi vida. Es cuando disponemos nuestras vidas delante del Señor y le decimos: Señor, ahora quiero caminar siendo obediente a tu ley. Quiero caminar junto con tu pueblo, junto con la familia de Dios, en tu gracia, para ser un mejor hijo tuyo. El cambio. Es por eso que quiero desmitificar esa visión que tienen algunos de Dios, que piensan que cuando se arrepienten, Dios los mira con un ceño fruncido, ¿cierto? Con un dedo acusador, meneando la cabeza, ¿cierto? Y diciéndole: ya embarraste. Te dije que no hicieras eso. Ese es el concepto que algunos tienen de Dios. Pero ¿sabe lo que yo veo en la parábola de la oveja perdida y en el testimonio de la Biblia? Que si bien Dios se entristece profundamente por nuestros pecados, el Dios de la Biblia se llena de alegría cuando nos arrepentimos. El Dios de la Biblia se llena de alegría cuando nos arrepentimos. Él no es un policía. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, Dios se llena de alegría. Es por eso, hermanos, que quiero hacer la siguiente distinción. Dejemos de vivir esa fe superficial tan característica de la sociedad chilena, que está basada en las obras, en lo que se denomina como cumplir las normas de la religión. Porque la religión no son las buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias. Y estas son las buenas noticias. Que Cristo murió en una cruz y te amó para que por gracia tú fueras salvo. ¿Saben lo que te van a decir en una espiritualidad tergiversada y superficial? Te van a decir lo que los fariseos le decían a los pecadores. Porque muchos pecadores decían: sí, soy pecador. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para dejar de ser pecador? ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para conectarme con Dios? En aquella época, y mucha gente hoy día, y muchos pastores hoy día, le dicen a sus ovejas lo siguiente: estás sucia, apestas, estás perdido.
estás maltrecho, estás ensangrentado. Y mucha gente reconoce que lo está y dice, sí, estoy, es precisamente así como estoy. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer, dicen estos hombres, tienes que limpiarte. Límpiate primero. Empieza a hacer las cosas bien. Necesitas hacer las cosas de otra manera, esforzarte más. Necesitas encontrar el camino de regreso al Padre. Pero ¿sabe lo que somos, como lo que hacemos y decimos las ovejas? Lo que decimos y hacemos las ovejas es, el problema es que no sé dónde está el pastor. El problema es que no sé cómo volver a casa. El problema es que estoy perdido y necesito que alguien me encuentre. ¿Ve la diferencia? El Evangelio no se trata de que hagas un montón de cosas y cumplas con un montón de normas para que Dios salga a tu encuentro. La Biblia dice, el Evangelio es confiesa tus pecados y Cristo recorrerá todo el camino que tenga que ser necesario para encontrarte. Porque Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo en la cruz. Los religiosos, los seguidores de Pelagio, de Erasmo, los que creen que el hombre es bueno, le dicen a sus ovejas, ustedes la embarraron, que les vaya bien, arréglense a ustedes mismos a ver cómo les va. Llega Jesús y a esas personas le dice, no te preocupes, aquí estoy yo voy a recogerte, yo te voy a llevar a casa, yo voy a cambiar tu vida para que seas un buen hijo de Dios. Eso hace toda la diferencia. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Esas son las excelentes noticias del Evangelio. Conocer a Jesús, amar a Jesús y vivir en Jesús para el resto de nuestra vida. Porque finalmente, Él es nuestro buen pastor. Quiero dejarte 3 reflexiones para que pienses y también para que pongas esto en tu corazón y lo practiques. La primera de ellas es la siguiente. Ser consciente de la profundidad de nuestro pecado nos ayuda a bajar del pedestal de supuesta superioridad moral desde la cual juzgamos a los demás. Nos hace libres para percibirnos como necesitados y terreno fértil para que brote en nosotros la gracia de Dios. Percibirnos como realmente somos ayuda a que primero dejemos de andar apuntando con el dedo y en segundo transformarnos en terreno fértil para que la gracia de Dios trabaje en nosotros. Segundo, Jesús es el buen pastor, aquel que dio su vida por las ovejas, aquel que desvió el juicio de Dios hacia sí mismo para que en él, desde siempre y para siempre, fueras amado. Hermano, eres amado. Eres amado desde siempre y para siempre. Solo por la gracia. No hay nada más que añadir. Solo por la gracia de Dios. Tercero, la gracia de Dios posee una dimensión salvífica, pero también otra dimensión fortalecedora. Por eso Pablo decía, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Somos desafiados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Encontrarse con la gracia de Dios indica el camino de inicio de un proceso de transformación que nos hace cada día vivir para la gloria de Dios. Nunca te olvides, la gracia de Dios salva, pero también transforma nuestros corazones. Quiero invitarte a que me acompañes en la siguiente oración. Querido Señor, tú eres bueno y perfecto. Nosotros somos pecadores y malvados.
y delante de lo que vemos en tu palabra, que se manifiesta como una fotografía de lo que somos, Señor, mostrándonos la profundidad de nuestra maldad, es que la cruz de Cristo se hace más grande. Porque mientras más conscientes somos de cuán profundo es nuestro pecado, también más conscientes somos de cuán grande es el amor que tú manifestaste en la cruz de Cristo por nosotros. Y hoy día, Señor, somos conmovidos por ese amor. Somos impulsados por ese amor para vivir solamente buscando tu gloria. Señor, te pido que tú bendigas a todos aquellos que conectados a esta transmisión han encontrado en ti el perdón y la vida eterna. Pero también, Señor, quiero pedirte que tú bendigas y que liberes a todos aquellos, Señor, que tal vez han sido enseñados en una doctrina del terror. A todos aquellos que han sido enseñados, Señor, a confiar en sus obras y en sus méritos. Que tú, Señor, les permitas que ellos depositen toda su confianza solamente en Cristo Jesús y en lo que Él ya hizo, porque Él ya lo hizo todo para reconciliarnos contigo. Y que ahora, Señor, ese anhelo de querer llenar nuestras manos de obras no tenga como motivación principal el que a través de ellas tú nos ames, sino, Señor, sea el fruto de una fe genuina, una fe verdadera que tú has puesto en nuestro corazón. Oramos, Señor, dándote gracias y gloria en el nombre de Jesús. Amén.